Hola, hola, muy buena noche. Bienvenidos a un webinar más, webinar Impulso Dominical, un webinar que estoy muy contento de, ya que en esta ocasión estaré impartiendo junto con mi amigo César Giraldo, que él se encuentra en Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como lo es la inteligencia artificial, el tema de la inteligencia artificial y además aplicada, lo teníamos aquí en el título, a la norma 035. Sin embargo, es importante señalar que la inteligencia artificial, justo como la maneja César, es aplicable a cualquier tipo de evaluación, sobre todo las evaluaciones que estamos manejando en esta alianza que tenemos con Exista, de empresa de la cual mi amigo César Giraldo es director y fundador. Mucho gusto, mi nombre es Israel Palomo, director y fundador de Impulso Agencia de Capacitación. Les saludo desde México, en ese momento desde San Luis Potosí, para todos ustedes. Y como les comento, hoy tenemos invitado internacional desde Bogotá, Colombia, un especialista en temas de datos. Él es un apasionado por los datos y ahorita vamos a ver de qué se trata este tema. Bueno, en primer lugar, es importante que comentemos lo que viene a ser la norma 035 para nosotros acá en México. Sabemos que en este momento, pues esta norma es de aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo. Sin embargo, sabemos que no muchos lo han aplicado. Ahora bien, quiero comenzar este webinar. Me permito compartir mi pantalla con lo que es eh, algo de la presentación que tengo para poder entrar en contexto en relación a lo que es la norma 035. Bueno, en primer lugar, la norma 035 es para identificar, para analizar y para prevenir factores de riesgo psicosociales en los centros de trabajo. Y en ese sentido, bueno, hay algunos temas que yo aquí los pongo como realidades, y uno de ellos es que esta norma entró en vigor a partir del 23 de octubre del 2020. Ojo, la norma 035 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018, y la autoridad nos dio un tiempo, o le dio un tiempo a los centros de trabajo para poder iniciar con la implementación de la misma norma. En ese sentido, quiero comentar que la primera etapa de implementación entró en vigor a partir del 23 de octubre del 2019, y la implementación completa de la norma entra en vigor a partir del 23 de octubre del año 2020. Lo que quiere decir es que la autoridad a partir de esta fecha puede solicitar la evidencia de aplicación de la norma 035. No quiere decir que a partir de esa fecha se tuviera que iniciar con la implementación. Insisto, quiere decir que a partir de esa fecha la autoridad puede solicitar evidencia de la implementación de la norma. Asimismo, es algo muy importante, tiene obligaciones diferenciadas para centros de trabajo según su número de trabajadores. En la siguiente lámina, bueno, una de las siguientes, les explicaré cuáles son esas obligaciones, sobre todo, y como es un webinar corto, sobre todo refiriéndome a cuáles son las guías de referencia obligatorias para cada una de estas categorías según el número de trabajadores en el centro de trabajo. Asimismo, existen obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador. Y unas de esas obligaciones de los patrones son precisamente la identificación y análisis, además de la prevención, obviamente. Pero cuando nos referimos a la identificación y al análisis de la norma, de lo que son los factores de riesgo psicosociales, estos se van a llevar a cabo por medio de una metodología que la misma norma nos está brindando. Y esta metodología es por medio de guías de referencia que vamos a ver a continuación. Asimismo,
Las evaluaciones, estas evaluaciones que les acabo de comentar, pueden ser realizadas por personal del mismo centro de trabajo. Sin embargo, aquí yo quiero aclarar algo. De pronto hay algunos colegas, consultores, colegas que se dedican al tema de capacitación, que han estado haciendo un poquito mal uso del uso de la información y te dicen que tienes que contratar forzosamente a alguien para poder implementar la norma en tu centro de trabajo. Esto es falso. Se puede implementar por el mismo personal del centro de trabajo, siempre y cuando tenga los conocimientos, sepa cómo poder hacer los cálculos y poder interpretar los niveles de riesgo, saber en cuáles rangos están de nivel de riesgo psicosocial y de ahí partir hacia lo que es implementar un programa de acciones de intervención para controlar precisamente los niveles de riesgo psicosocial. Ojo, también hay un gran mito, no existen certificaciones de la norma 035, no existen, que no te quieran vender una certificación de la norma porque en realidad esta no existe. Por otro lado, la participación de especialistas es requerida únicamente en casos graves. ¿Quiénes son estos especialistas? Psicólogos, médicos o psiquiatras. Ellos, en los servicios de estos especialistas, van a ser requeridos cuando identifiquemos a trabajadores que hayan sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos o bien cuando a través de la observación identifiquemos a trabajadores que hayan sido víctimas de violencia, que hayan sufrido también algún tema de carácter psicosocial, de riesgo psicosocial y que requiera alguna intervención. Únicamente en esos casos, no necesariamente se tiene que contratar los servicios o contratar directamente en la plantilla, en la nómina del centro de trabajo a estos especialistas. Se puede llevar a cabo a través del Instituto de Seguridad Social, al cual esté afiliado el centro de trabajo, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social o bien en el ISSSTE, dependiendo del giro que esté llevando a cabo el centro de trabajo, ¿sale? Asimismo, también es importante mencionar que esta norma da énfasis en la prevención. Ojo, se ha escuchado mucho hablar de que esta norma, a partir de que salió esta norma, los trabajadores ya van a poder demandar al patrón por estrés laboral. Y no es cierto, realmente la norma no está enfocada a demandar al trabajador por estrés laboral. La norma está enfocada precisamente a prevenir los factores de riesgo psicosociales, que si no se previenen, pueden traer como consecuencia no solamente el estrés laboral, también puede traer como consecuencia la baja autoestima, la depresión, el insomnio y algunos otros trastornos que pueden afectar la salud de los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Prevenir. La obligación del patrón es precisamente prevenir. Y ojo, como veíamos en el número 3, no solamente es obligación para el patrón, también los trabajadores tienen obligaciones y que en caso de incumplir con esas obligaciones, pues estarán sujetos a alguna consecuencia que pudiera traer, llegar hasta un tema de procedimiento administrativo que pudiera llevarse hasta un despido justificado. Entonces, repito, la norma da énfasis en la prevención. Además, como mencionaba anteriormente, la misma norma nos proporciona la metodología para identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales a través de 5 guías de referencia. Guía de referencia 1, que es para identificar a trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Guía de referencia 2, que es la evaluación para identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales. Y luego viene la guía de referencia número 3, que también es para evaluar, para analizar, identificar los factores de riesgo psicosociales, pero además evaluar el entorno organizacional. Luego viene la guía de referencia número 4, que es la política de prevención de riesgos psicosociales, y la guía de referencia número 5, que es para tener datos estadísticos de los trabajadores del centro de trabajo. Entonces, la norma nos da la metodología,
e incluso la misma norma nos abre la posibilidad a dos cosas. En primer lugar, nos abre la posibilidad a utilizar o no la metodología que la autoridad nos proporciona por medio de la norma 035. La podemos utilizar o no. Si eliges no utilizar esa metodología, en el momento que tú tuvieras alguna revisión y que utilizaste la metodología de tu elección, en ese momento el inspector te va a solicitar información, de la metodología que utilizaste para poder identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales. Y que además esa metodología tiene que ser una metodología probada y además que tenga fundamento. Y sobre todo, que los resultados que obtengas con la metodología que tú estés eligiendo vayan acorde a los resultados que la norma 035 nos pide. Esa es una de las aperturas que nos da la norma, pero hay otra. La norma también nos da la facilidad de hacer o de implementar estas evaluaciones, ya sea de manera manual a través de las guías de referencia, que la norma nos proporciona, de manera manual. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo podemos sacar los niveles de riesgo. Eso es en primer lugar, pero también nos abre la posibilidad de hacerlo a través de algún software, de algún tema digital, de algún tema electrónico, que siempre y cuando nos lleve los resultados, insisto, que la norma nos está solicitando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar por medio de la norma 035? Tenemos varios dominios, que estos dominios son los factores de riesgo psicosocial y en otro caso, también son temas del entorno organizacional. En primer lugar, vamos a evaluar las condiciones en el ambiente de trabajo, que no es más que las condiciones físicas del centro de trabajo. Vamos a evaluar también cargas de trabajo, vamos a evaluar la falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo, la interferencia que puede existir en la relación entre el trabajo y la familia. Vamos a evaluar de igual manera el liderazgo, las relaciones en el trabajo y la violencia laboral. Hasta aquí son los dominios que vamos a evaluar por medio de la guía de referencia número 2. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Sin embargo, además, en la guía de referencia número 3, además de estos 8 dominios u 8 factores de riesgo psicosociales, tenemos también, a través de la guía de referencia número 3, la evaluación del reconocimiento del desempeño y del sentido de pertenencia que pudiera tener el trabajador. Entonces, la guía de referencia número 2 aplica para centros de trabajo de entre 16 y 50 trabajadores. Y la guía de referencia número 3 aplica para centros de trabajo de más de 50 trabajadores. La guía de referencia 2 tiene 46 preguntas, mientras que la guía de referencia número 3 tiene 72 preguntas. Ahora hay algo muy importante. Aún y que la norma nos dice, nos da la clasificación de 1 a 15 trabajadores, le corresponde ciertas cosas. De 16 a 50 le corresponden otras, entre ellas la guía de referencia número 2. Eso es lo que nos dice. Sin embargo, no es limitativo para que nosotros podamos evaluarlos. En lugar de la guía de referencia número 2, podamos hacer la guía de referencia número 3. De hecho, nosotros desde Impulso, desde LEPS, asesorías, desde Exista, recomendamos que si ya vas a tener la evaluación, de una vez avientes la guía de referencia número 3, aunque solamente le corresponda la 2. Ojo, esto, digo, ya es una elección del patrón en el centro de trabajo, porque también va a depender de cómo lo vayas a hacer. Como te decía, lo puedes hacer de manera manual o bien a través de un software de manera electrónica. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones hablando de guías para los centros de trabajo? En un centro de trabajo de hasta 15 trabajadores únicamente les corresponde, ojo, no son todas las obligaciones. Esto me estoy refiriendo únicamente a las guías de referencia.
Y en este sentido, a los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores les corresponde la guía de referencia 1 y la guía de referencia 4. Les repito, guía de referencia 1 es el cuestionario para identificar a trabajadores que han sido expuestos a algún acontecimiento traumático severo durante o con motivo del trabajo. Además, les corresponde también la guía de referencia número 4, que es la política de prevención de riesgos psicosociales. Asimismo, tenemos también esos para centros de trabajo de hasta 15 trabajadores. Cuando el centro de trabajo es entre 16 y 50 trabajadores, le corresponde la guía 1, nuevamente, cuestionario para identificar a trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Guía 2, es la evaluación para identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales. Y la guía 4, política de prevención de riesgos psicosociales. Y por último, centros de trabajo de más de 50 trabajadores, en la cual, en lugar de la guía de referencia 2, se aplicará la guía de referencia 3, que como les comentaba anteriormente, además de identificar y analizar factores de riesgos psicosociales, asimismo, se tendrá que evaluar lo que es el entorno organizacional. Por acá tengo una pregunta en el chat. Dice, las obligaciones para los trabajadores que se mencionan en la norma obligatorias, valga la redundancia, o depende de la empresa si quiere imponer a sus trabajadores esas obligaciones. Por ejemplo, la de informar por escrito al patrón el haber sufrido acontecimientos traumáticos severos. Bueno, Carmen, te comento que para este tema es obligación, sin embargo sabemos que de pronto el trabajador no lo hace. ¿Por qué? Por diferentes razones, por miedo a represalias. Sin embargo, recordemos que en el mismo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo nos marca como obligación el contar con mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable o bien para denunciar actos de violencia laboral. Entonces, existe esa parte con la cual se puede cubrir este tema. Son obligaciones, sin embargo, también va a depender mucho del trabajador si quiere denunciar o no. Para esto, les repito, además de acontecimientos traumáticos severos, que es la guía de referencia 1, tenemos para identificar a este tipo de trabajadores, tenemos para identificarlos el buzón o el mecanismo seguro y confidencial, o bien cuando lo pudiéramos hacer hasta a través de la observación, ¿sale? Entonces, es una obligación que marca la norma, sin embargo, pues también depende mucho de la persona que lo quiera denunciar. Ahora, cuando estamos hablando de algún acontecimiento traumático severo, ojo, recordemos que si es un acontecimiento traumático severo, vamos a suponer que es un accidente de trabajo. En el momento que sea un accidente de trabajo, cuando el trabajador vaya al Instituto Mexicano del Seguro Social, por así decirlo, acuérdense que las dependencias, las autoridades están en comunicación, en coordinación. Por lo tanto, si hay un accidente de trabajo y se entera el Instituto Mexicano del Seguro Social, de inmediato va a dar parte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, vas a tener una revisión, vas a tener ese tipo de inspecciones. Entonces, ahí se recomienda también volver a hacer los cuestionarios para acontecimientos traumáticos severos. Y también repito, es importante que sepamos que estos acontecimientos traumáticos severos son durante o con motivo del trabajo. Regresando, espero haber respondido tu pregunta. Voy a regresar a mi presentación para poner un ejemplo de cómo vamos a identificar, cómo vamos a calificar los cuestionarios de la guía de referencia. En este caso estoy poniendo la guía de referencia 2. Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos hacer de manera manual, y que también aquí es donde nosotros les decimos, o sea, no es obligatorio que contrates a alguien externo, pero habrá algunos casos en los cuales tendrá que ser, sí es muy recomendable. Así les comento, el martes pasado
tuvimos un taller precisamente de esto aquí en la Cámara de Comercio de San Luis Potosí, en el cual había un centro de trabajo que tiene más de 800 trabajadores. Más de 800 trabajadores. Y al tener más de 800 trabajadores, quiere decir que tiene que aplicar, bueno, no, ahí hay una salvedad que se puede hacer a través de muestra. Supongamos que no eligieron la muestra, que se le van a aplicar a los 800 trabajadores. Imagínate lo que se van a tardar en hacerlo. Por eso les presento aquí cómo lo vamos a hacer, antes de ceder la palabra a mi estimado César, para que nos hable un poquito de cómo podemos hacerlo más fácil a través de la inteligencia artificial. Bueno, en la guía de referencia número 2, les comentaba, son 46 preguntas que lo podemos ver aquí en el primer recuadro. Tenemos 46 reactivos. Estos 46 reactivos están divididos en dos grupos. Cada una de esas preguntas o de esos números es una pregunta del cuestionario y cada pregunta tiene 5 probables respuestas. En el primer grupo que podemos ver ahí, que va de la 18, de la pregunta 18 a la pregunta 33, podemos ver que las respuestas se van a evaluar o se le van a ponderizar de 0 a 4. Cuando el trabajador conteste siempre en estas preguntas de este grupo, si contesta siempre su pregunta, supongamos que la 18 la contesta Israel, en la 18 contesto siempre. Mi pregunta número 18 va a tener una puntuación de 0. Pero si la pregunta 18 contesto nunca, la pregunta va a tener un valor de 4. ¿Sale? Por el contrario, en el segundo grupo, que ahí está dividido de la 1 a la 17 y de la 34 a la 46, es al revés. Va de 4 a 0. 5 probables respuestas. Tenemos en primer lugar que identificar cuál es el número de pregunta para saber si su respuesta es de 0 a 4 o de 4 a 0. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos en el dominio condiciones en el ambiente de trabajo. Este dominio, déjenme pongo por acá mi apuntador, nada más que luego batallo un poquito con él. Creo que ahí estoy. Sí, en el dominio, condiciones en el ambiente de trabajo, este dominio tiene 3 preguntas, que es de la 1 a la 3. Ejemplo, si en la pregunta número 1 Israel contesta, algunas veces mi pregunta número 1 va a tener un valor de 2 puntos. En la pregunta número 2 Israel contesta, vamos a ver, que me lo veo por acá. Es que se me pierde, cuando pongo el apuntador se me pierde. Si contesto algunas veces, déjenme, es que luego se me pierde aquí el apuntador, déjenme, creo que ya estoy. Denme un segundito. Ahí voy. Tengo que atinarle porque no lo veo. Ya casi. Otra vez. Regreso acá. Si yo contesto, Israel contesta, casi nunca en la pregunta número 2, esa pregunta va a tener una puntuación de 1. Entonces ya llevo 3 puntos en este dominio. Y si Israel en la pregunta número 3 contesta casi siempre, esa respuesta va a valer o va a tener una puntuación de 3 puntos. Lo que quiere decir que si sumo esas tres reactivos que son parte del dominio condiciones del ambiente de trabajo, quiere decir que el dominio condiciones en el ambiente de trabajo tiene una puntuación de 6 puntos. Les recuerdo, la norma nos pide 3 calificaciones. Calificación del cuestionario, calificaciones por categorías y calificaciones por dominios. Entonces, yo aquí, para poder obtener la calificación del dominio, tengo que sumar el valor de cada uno de los reactivos que integran el dominio. Para obtener el resultado de la categoría, tengo que sumar el valor de las
de los reactivos que integran la categoría, y para obtener el valor de todo el cuestionario tengo que sumar todas y cada una de las preguntas que integran el cuestionario, lo que quiere decir que tendría que sumar los 46 puntajes de las 46 preguntas para obtener solamente el cuestionario de Israel. Imagínense que en el centro de trabajo somos 800 personas. ¿Qué tendríamos que hacer? De cada uno sacar primero el valor del cuestionario, sumar el puntaje de los 800 trabajadores y luego dividirlo entre los 800 para obtener el resultado del centro de trabajo, que es lo que nos pide. Y dependiendo de ese resultado, vamos a obtener un nivel de riesgo. Vamos a tomar, para poder ilustrarlo, el ejemplo de este dominio. Mi dominio, condiciones en el ambiente de trabajo, tiene un valor de 6. De ahí tendremos que irnos a las tablas. En un segundito, tendremos que irnos a las tablas en las cuales tenemos que, vamos a tener que identificar cuál es el rango en el que se encuentra nuestro resultado. Supongamos que entre los 800 trabajadores obtuvimos una puntuación de 76 en ese promedio. Entonces yo vengo a ver en la misma norma cuál es, en qué rango me encuentro, porque tenemos 5 posibles niveles de riesgo: nulo, despreciable, bajo, medio, alto y muy alto. Para esto, el 76 lo encuentro en un nivel de riesgo alto, y dependiendo del nivel de riesgo del cuestionario tendremos que implementar un programa de acciones de intervención, de acciones de control para poder disminuir o controlar, valga la redundancia, los niveles de riesgo. Asimismo, vamos a hacerlo por categorías y por dominios. En el caso del ejemplo de Israel, les decía, Israel sacó 6 puntos en el dominio condiciones en el ambiente de trabajo. Lo que quiere decir que Israel tiene, vamos a suponer que es la empresa como tal, y ese fue el promedio de la empresa de Israel, y tuvo 6 puntos en este dominio. Ese nivel de riesgo sería medio. Para esto, por ejemplo, tenemos, como les comentaba, y que ahora le voy a ceder el uso de la voz a César, tenemos así es como lo tendríamos que presentar: 117.31 puntos. Y si nosotros buscamos 117.31 puntos en esta tabla, lo vamos a encontrar que es un nivel de riesgo muy alto. Lo que podemos identificar aquí mismo, así como nosotros lo hemos estado haciendo a través del software de Exista, B-Level 7. Lo mismo, por categorías y por dominios. Afortunadamente, poniendo el tema de los datos, podemos filtrarlo a través de este software, lo podemos filtrar por departamentos, por procesos, vamos, como nos lo pide el cliente, para poder dirigir las acciones a donde realmente se requiere. Y en ese momento, la capacitación o las acciones ya no van a ser un gasto. ¿Por qué? Porque vamos a saber exactamente a dónde dirigir la capacitación, en dónde vamos a invertir para poder tener la posibilidad de llevar las acciones o las capacitaciones a donde el mismo sistema nos lo está pidiendo, ¿no? ¿Cómo es esto? Les pongo el ejemplo. Supongamos que en el de liderazgo, en el dominio liderazgo, tenemos al departamento de contabilidad, de recursos humanos y de ventas. Y resulta que solamente en el departamento de ventas tenemos un nivel de riesgo muy alto en temas de liderazgo. Pero ni en contabilidad ni en recursos humanos lo tenemos así. ¿A dónde vamos a mandar la capacitación de esta? Hasta eso podemos llegar haciéndolo como, digo, hasta de manera manual lo podemos hacer. Obviamente nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, por acá tenía una pregunta. Alejandra, ¿es obligatorio aplicar la guía de referencia 1? La guía 1 es obligatoria a todos los trabajadores. A todos los trabajadores en el centro de trabajo, obligatorio aplicarle la guía de referencia 1. ¿Sale? La única que podemos utilizar en muestra es la guía de referencia 3 para centros de trabajo,
de más de 50 trabajadores y la misma norma nos proporciona la fórmula para obtener la cantidad de personas a través de la muestra a quienes se les tendrá que aplicar. ¿Sale? ¿Dudas? No sé si tengan alguna duda hasta aquí para poderle dar paso a mi amigo César, que con él les comento, estamos llevando a cabo evaluaciones de la norma 035. Ya tenemos muchos clientes acá en México, hemos evaluado yo creo que más de 20,000 trabajadores a través de este sistema y lo hemos podido hacer de una manera muy ágil, muy sencilla a través de B-Level 7, que como les comentaba, César es el creador y César es un máster en temas, es un máster en temas de evaluaciones de desempeño. Él ha sido por muchos años, se ha dedicado a la evaluación de competencias de talento humano. Entonces desarrolló precisamente ese software en el cual a través de la inteligencia artificial, si bien es cierto, yo aquí les acabo de comentar hasta los dominios, pero podemos saber a través de este software, a través de lo que hace César, podemos utilizar la inteligencia artificial para saber cuál es la carencia mayor que pudieran tener, no solamente con la norma, no solamente con las preguntas de la norma, sino también con alguna evaluación de desempeño, ya sea autoevaluación, evaluación de pares, evaluación 360 de la misma norma. Mi estimado, perdón, del mismo sistema que maneja César. Mi estimado César, ¿cómo estás? Muy buena noche. Bueno, antes, no sé si en lo que se acomoda César, si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, pueden encender su micrófono y con gusto la respondemos. ¿Nadie? Mi estimado César, el micrófono, la pantalla es toda tuya. Gracias, amigo. Buenas noches y buenas noches para todos. Un gran saludo y especial saludo desde Colombia, desde Bogotá. Y darle las gracias a Israel por esta oportunidad de seguir construyendo conocimiento en conjunto acá en Latinoamérica a través de lo que es la solución o cómo ayudan a resolver de alguna manera digamos, las obligaciones que nos coloca el Estado o el gobierno para el cumplimiento, obviamente, para identificar algunos temas de los trabajadores en las empresas, pero especialmente yo creo que más allá de cumplir las normas, es de hacer primero que todo las cosas bien y segundo, identificar las oportunidades de mejora. Las empresas son basadas en las personas, son definitivamente las personas que hacen las empresas realidad. Y lo que decía Israel hace un rato, de que venimos trabajando hace un tiempo ya con bastantes empresas en México sobre el tema de la norma 035, pero hemos aplicado tecnologías de punta, ¿sí? De la revolución 4.0 para obviamente mejorar el proceso y obviamente que los datos procesados y los resultados definitivamente sirvan para tomar decisiones más acertadas y que obviamente impacten la productividad, pero que también sirvan para el bienestar de los trabajadores en cada uno de los centros de trabajo. Y ahí es que hemos nosotros venido desarrollando el tema que tenemos ahora y me gusta citar primero que todo el libro de Andrés Oppenheimer, el libro de Andrés Oppenheimer de Sálvese quien pueda, donde, permítanme, yo voy a compartir la pantalla, ¿sí? Permítanme si puedo compartir la pantalla por acá. Denme un segundito. Ok, acá está. Ahí está. Entonces, no sé si la estén viendo ya. Sí, amigo, ya ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces, acá está. Entonces, habla Oppenheimer en su libro de Sálvese quien pueda, de que las fábricas del futuro tendrán dos empleados, un hombre y un perro. El hombre estará ahí para darle de comer al perro y el perro estará ahí para evitar que el hombre toque las máquinas. Pues es un poco como duro, pero no quiere decir que el trabajo de nosotros, los humanos, se vaya a acabar. Si fuera así, pues cuando hubieran introducido los computadores, hubieran acabado los trabajos y demás, pero lo que han surgido es nuevos trabajos alrededor de la tecnología y el mundo digital,
pero siempre habrán productos y servicios que tienen que tener la mano del hombre. Habla Oppenheimer también en su libro, especialmente que el médico tiene que estar más en el acompañamiento del paciente y a veces no tanto en el diagnóstico de lo que tiene, porque ya está demostrado, por ejemplo, que la computadora o la supercomputadora de IBM, que es Watson, hace diagnósticos médicos muy acertados o demasiado acertados, que es lo que haría un médico al entregarle los exámenes, al hacer unas preguntas, entender qué pasa y formular una serie de medicamentos para ver si con eso realmente cura al paciente de manera primaria. Esto ya lo hace Watson. ¿Pero qué tiene que ver esto con la norma 035? Pues la norma 035 lo que está haciendo es recoger información, ¿sí? Recoger información de las personas, como habla Israel, para centros de trabajo de menos de 50, de más de 50, y lo que es el formulario obligatorio, que es el 1, para todos. Entonces, a veces se vuelve un poco complejo no solo recopilar la información, sino que se vuelve complejo interpretar los datos que aparecen allí. Se vuelve complejo interpretar esos datos que aparecen allí. Entonces, desde Exista, lo que hacemos es que aplicamos tecnología, inteligencia de negocios para mejorar la productividad empresarial de los colaboradores. Entonces, primero hacemos procesos de inteligencia de negocios para obtener los datos, o sea, se obtienen los datos y se procesan con inteligencia de negocios. Y estos datos que se procesan de esa manera, pues definitivamente lo que ayuda es a entender mejor las cosas y en los gráficos que estaba presentando o nos estaba mostrando Israel hace un rato, ¿sí? Déjenme, yo les comparto acá, digámoslo en vivo y en directo, ¿sí? En vivo y en directo. Acá está. Entonces, acá estábamos viendo los resultados estos son los resultados de una empresa, un demo, y aquí tenemos todos, pero aquí podríamos ver cómo le fue a uno solo, a algunos, otros, o a todos. Esto es inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios no es un tema de gráficos bonitos, no, es integrar información de diferentes fuentes, crear modelos de datos y poder hacer análisis descriptivos de la información y luego con inteligencia artificial podemos hacer análisis prospectivos. Cuando hablamos de análisis descriptivos es entender qué pasa, cuál es el origen, cuál es la causa raíz y podernos enfocar en no atacar las consecuencias, sino en entender esa causa para resolverla y que no haya repetición o disminuir los riesgos que se están presentando. Eso es inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios es una serie, un conjunto de métodos que se usan definitivamente para entender lo que pasa en las empresas. Y dentro de lo que pasa en las empresas, pues obviamente está el tema del riesgo psicosocial, que se evalúa con la norma 035 en México y aquí en Colombia lo evaluamos con otra norma, pero son muy similares. Lo que busca es entender qué es lo que pasa o qué injerencia o qué factores tiene injerencia en el trabajador que le produzcan riesgo psicosocial. Entonces, alto, medio, bajo, nulo, muy alto, etcétera, en cada uno de los dominios, ¿sí? De las categorías, los dominios o las dimensiones que tiene la norma 035. Este es un tema general que estamos acá, ¿sí? Y luego empezamos a verlos por categoría, pero también lo podemos ver por cargo. Entonces se vuelve muy interesante este ejercicio porque se empiezan a desagregar cada vez más los resultados y podemos entender qué es lo que pasa, podemos entender qué es lo que pasa allí, ¿sí? Podemos entender claramente qué es lo que pasa allí y aquí, por ejemplo, podemos ver hasta los dominios de los resultados acá en la norma, ¿sí? Asociados a algún cargo, cada uno, uno por uno por uno. Esto ya nos dice muchas cosas, esto ya nos dice quizás dónde intervenir, en qué cargo, en qué áreas, en qué dominio, en qué categoría, en qué dimensión, pero hay que entender más allá de eso, hay que ir más al fondo y básicamente aquí es donde llegamos nosotros hasta estos gráficos con inteligencia de negocios y el siguiente paso para entender de manera profunda cuál es la causa raíz de los problemas que están generando riesgos altos en las categorías, dominios y dimensiones que especifica la norma 035, es donde tenemos que dar un salto y utilizar inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es que ayuda de manera rápida
pero con un análisis extenso y profundo, a entender qué pasa con los datos, cómo se relacionan, qué ocurre entre ellos, para poderlo presentar de una manera óptima, fácil de entender y que nos permita hacer intervenciones precisas, casi que quirúrgicas, llamémoslo de esa manera, intervenciones precisas. Entonces, aquí, por ejemplo, es un análisis con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, va a irme, por ejemplo, ¿qué es lo que produce disminución? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que las respuestas sean bajas? Entonces, él lo que hace es que agrupa de ese universo de preguntas cuáles son las que son más bajas y las agrupa por promedios entre ellas mismas. Y podemos acá ver que hay una que es el segmento 6, que tuvo 1.710 respuestas con un promedio de 1.3 y nos presenta que es la pregunta 22 del cuestionario. Entonces, es muy sencillo verlo de esta manera. Entonces, lo que más bajo tiene, luego aquí sucesivamente lo va mostrando, uno por uno de ellos, ¿sí? Y los agrupa. Luego podríamos ver, ¿sí? Aquí están, de todo esto, qué elementos son más influyentes, ¿sí? Hasta el más bajo, hasta el más alto. Aquí está, y nos muestra cuáles son definitivamente las preguntas, y nos dice, por ejemplo, los acontecimientos traumáticos severos, los recuerdos persistentes, los esfuerzos, etcétera, y las preguntas de cada una de ellas, las preguntas de cada una de ellas. Entonces, esta agrupación que le estoy mostrando acá, realmente, si no se usara inteligencia artificial, es demasiado complejo hacerla. Es demasiado complejo hacerlas y llegar a tener un análisis, digámoslo, tan profundo del detalle que tenemos nosotros en este momento acá. Entonces, es muy complejo hacerlo. En este caso, lo que le estoy mostrando acá, para poder entender estos resultados. Estos resultados que vemos acá se llaman clúster. Los agrupa por preguntas, no por el tipo de pregunta, sino por la respuesta, si es alta o baja, agrupa la cantidad de respuestas que lo hace y así podemos ver, por ejemplo, a qué corresponden esas preguntas, si a qué categoría, dominio o dimensión están asociadas y obviamente podemos entender en qué persona, cargo, nivel, sucursal, digámoslo, un segmento de edades, académico o demás, es que ocurre esa marcación que se identifica acá. Entonces, no solamente es decir que hay un riesgo, alto, medio, bajo, nulo, sino que identificar en dónde es que se presenta eso y específicamente en qué grupo de preguntas son las que salen. Entonces, cuando hablamos de esto, definitivamente, pues vemos las ventajas, no solamente de procesar la información y hacerla un poco más sencilla a través de un sistema, recopilando la información a través de un software, y que esa información sea analizada con inteligencia de negocios para presentar lo que exige la norma, pero el análisis profundo poderlo hacer con inteligencia artificial para identificar esos clústeres, esas agrupaciones de preguntas que hacen que las respuestas vayan hacia arriba o hace que las respuestas vayan hacia abajo y en ese sentido asociarlo a las categorías, dominios, dimensiones de los cargos, de las personas, de las edades, de las sucursales, tal vez niveles académicos. Y entonces lo que les he querido decir con esto es que con esto entendemos el todo de una manera no generalizada por cumplir una norma, sino que podemos entender los resultados para tomar acciones precisas frente a los resultados que se tienen. Aquí viene otra cosa, aquí viene otra cosa. Nosotros tenemos los resultados de la norma 035, pero ¿podríamos asociar esto a resultados de evaluación de desempeño? Claro que sí, se pueden asociar resultados de evaluación de desempeño. ¿Lo podríamos asociar a temas de ausentismo laboral? Claro que sí. Vacaciones, licencias, accidentes, permisos, claro que sí. ¿Al pago de horas extras? Sí. A temas como, por ejemplo, los resultados de clima laboral o de cultura organizacional, claro que sí se pueden asociar a esto. Entonces, lo que nos permite la inteligencia de negocios es integrar la información de diferentes fuentes para poderla ver de una manera precisa y entender cuál es la relación de esos datos que se obtienen de las personas o de los procesos. Y con la inteligencia artificial, hacer un análisis profundo de los datos y de todo ese conjunto de datos
para poder hacer análisis prospectivos hacia adelante. ¿Qué pasa si? ¿Qué ocurre si? ¿Qué ocurriría si no pasa, si no se hiciera esto? ¿O qué ocurriría si se hiciera esta otra situación? Eso nos lo permiten estos modelos de datos, que definitivamente son unos habilitadores para la toma de decisiones en las empresas. Las empresas definitivamente tienen que tomar decisiones, pero a veces las decisiones no están, yo lo llamo, muy fundamentadas en los datos, sino que son muy intuitivas, basadas en la experiencia que es necesaria, pero esa experiencia requiere datos claros y concisos y precisos. No un universo complejo de datos, sino que me muestre lo que es importante. ¿Qué hace que sean los resultados altos? ¿Qué hace que los resultados sean bajos? ¿Y qué es lo que produce eso? ¿Sí? ¿Y en dónde se marcan esos resultados? En alguna sucursal, si tiene varias sucursales la empresa, o definitivamente en uno de los tipos de cargo, y en ese cargo, ¿cuáles son los rasgos sociodemográficos que hacen que ocurra esa situación? Con inteligencia de negocios e inteligencia artificial se pueden identificar temas como, por ejemplo, si el desempeño laboral de un trabajador tiene relación con lo que manifiesta en la norma 035, y obviamente eso es con el ausentismo laboral. Ejemplo, puede que haya un trabajador con un rendimiento, llamémoslo medio, que en la evaluación de riesgo psicosocial quizá le salga alta, o en la norma 035, pero encontramos que tiene ausentismo laboral, donde normalmente en periodos de alguna manera de una vez al mes o quizás más, se ausente desde los días jueves o viernes y llegue el martes, especialmente si aquí en Colombia pasa, por ejemplo, los lunes festivos, y encuentra uno ese tema. ¿Por qué es que él se ausenta precisamente para esas fechas? Entonces sirve para tomar decisiones, o sea, esto sirve para tomar decisiones y entender qué pasa con los trabajadores, porque a veces tenemos mucha información en las empresas, pero es información descentralizada. Esa información descentralizada pues no brinda la posibilidad de tomar decisiones, digámoslo, en un contexto más amplio, sino que dicen, no, él se ausenta de vez en cuando y su desempeño es regular, dice otro. Y otro dice, no, y es que tiene un riesgo alto frente a la norma 035. Si lo viéramos en contexto, entenderíamos que algo pasa con ese trabajador, pero además se ausenta cuando es fin de semana. ¿Será que eso es normal? ¿Cuánto le cuesta eso a una empresa? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta eso a la organización? Entonces es entender todos esos resultados e integrarlos, e integrar todos esos resultados. Por eso la revolución 4.0 no habla de los sistemas de información como tal en infraestructura, digamos el computador, el hardware, el internet o en su defecto los servidores, eso. No, habla es de cómo usar la información, de cómo usar la información para tomar mejores decisiones, para hacer que la vida sea mejor o el trabajo sea mejor. Y aquí me remito a lo que decía Israel hace un rato cuando mostraba que se debe calificar, sumar uno por uno, y si fueran 800 trabajadores o 1000, pues los trabajadores contestan los cuestionarios a mano, los pueden contestar a mano, pero luego toca transcribirlos, luego toca sumarlos y aplicarle la fórmula de lo cual está establecido en la norma 035. El tema se vuelve un poco complejo. Todo ese tiempo que yo lo llamo, y es una apreciación mía de César Giraldo, perdido en transcribir esos datos, se debería utilizar en analizarlos para tomar acciones. O sea, yo creo que no estamos en la época de estar haciendo temas manuales, sino estar en el tema del análisis para tomar decisiones. Estamos en el siglo XXI con unas herramientas definitivamente que hacen que hoy el Excel sea una herramienta muy buena, pero que se está volviendo una herramienta del pasado, porque tenemos inteligencia de negocios, inteligencia artificial, y a veces seguimos, por ejemplo, trabajando con informes en en PowerPoint, donde uno de los ejemplos, si lo utilizamos en Exista, son los motores de lenguaje natural, donde ocurre lo siguiente. Hay una empresa que tiene, por ejemplo, voy a hablar de mediana empresa, que de pronto tiene un área de recursos humanos, tiene un contador, una persona financiera, y va a decir que tenga esas dos personas y el dueño de la empresa. Entre todos hacen todo, pero cuando necesitan análisis profundos de los datos e informes, por ejemplo, de mercadeo, a pesar de que toman alguna acción y tienen datos, ¿cómo hacen para presentar los informes? ¿Cómo harían para presentar los informes? Pues la inteligencia artificial
en una de sus ramas que se llama lenguaje natural, hay unas cosas que llaman motores de lenguaje natural, que lo que hace es que hace que estos reportes, él podría coger y hacer un reporte escrito de este tablero que está acá, como si lo hiciera un humano. No se nota la diferencia, no se nota la diferencia. Lo hace como si lo hiciera un humano. Entonces podría decirnos que el ambiente de trabajo tiene un riesgo bajo y de una vez dice para quiénes, para los cargos de que son las edades de yo no sé quién y esto, aquello, y lo hace de una manera detallada con un análisis estadístico profundo que definitivamente uno como experto y como humano es difícil sentarse a escribirlo. Es difícil sentarse a escribirlo. Y vuelvo al libro de Oppenheimer, que aquí lo tengo. Hoy en día hay ya inteligencia artificial que hace artículos de periódico, Entonces, esta reflexión y todo esto que les cuento es para decir lo siguiente. ¿Será que estamos en la época de estar haciendo transcripción de respuestas de una hoja a la otra hoja y quedarnos, en vez de ser profesionales de nuestra área, en ser transcriptores de respuestas y preguntas? ¿Será que para eso nos preparamos? ¿Será que con eso generamos valor a las empresas? ¿Será que estamos desconociendo que hay tecnologías que avanzan a una manera acelerada y nosotros estamos pensando todavía en hacer sumas y restas en Excel? ¿Qué será lo que ocurre? Definitivamente el mundo está abocado y ya está en la transformación digital. La transformación digital es entender la revolución 4.0 utilizando todos estos habilitadores. Inteligencia de negocios, inteligencia artificial con cada una de sus ramas. Una de sus ramas son los motores del lenguaje natural, el deep learning, el machine learning, el internet de las cosas. Y nosotros seguimos pensando en diapositivas de PowerPoint y transcribir y entregarle a las personas para hacer una encuesta de riesgo, clima, desempeño, formularios en papel y luego yo tenerme que sentar a transcribir para de pronto aplicar una fórmula de promedio de hacer un gráfico de barritas en el Excel. ¿Así se genera valor para las organizaciones? Yo creería que no, porque las organizaciones hoy tienen que ser más competitivas, tienen que adelantarse, tienen que entender cómo mejorar. Y la transformación digital lo que hace es que dice, recopilemos datos de todo lado, integrémoslos a través de un habilitador, en este caso inteligencia de negocios, analicémoslo con inteligencia de negocios y también incorporémosle temas de inteligencia artificial. Pero ustedes dirían, es que eso no es tan sencillo, no es tan fácil, es complejo, pero definitivamente las herramientas están ahí y les puedo decir que sí es sencillo, es fácil. Esta transformación no es tan costosa y cuando hablo de no tan costosa, encontramos usuarios de Power BI, de inteligencia de negocios, por $10 mensuales con todos sus beneficios. Hay tiendas hoy de algoritmos, hay tiendas de algoritmos. Hay una tienda que llama algoritmia.com y lo que hacen es que le venden a uno algoritmos ya hechos para muchas cosas o le alquilan los algoritmos a uno. Entonces, esto se está volviendo lo normal, lo tradicional, pero no podemos seguir pensando en que le generamos valor a las organizaciones, quizás dando un discurso muy teórico y realizando o haciendo trabajos donde desconocemos que los datos son los que ayudan a tomar las mejores decisiones para ser competitivos. La inteligencia artificial, la inteligencia de negocios y la misma revolución 4.0, la revolución 4.0 que es en la que vivimos hoy, empezó como una práctica en Alemania en el 2011 para mejorar la productividad de las empresas alemanas. Decían, pues tenemos que entender que transformándonos digitalmente, integrando la información y comprendiendo cómo podemos mejorar los procesos y las personas en sus competencias, podemos ser más competitivos. Y obviamente desde esa época se acuña el tema de Revolución 4.0, pero es un tema de productividad 100%. Entonces, las reflexiones aquí yo creo que son muchas. Es que nuestro trabajo, primero que todo, no se va a acabar como profesionales, pero yo creo que se volvería muy atractiva, nos volveríamos muy atractivos nuestro talento si le asociamos tecnología en el tema del 4.0 de transformación digital, con herramientas de la primera de inteligencia de negocios, como lo usamos en Existe y con Impulso, y también con inteligencia artificial, digámoslo de primera mano.
Segundo, entender que nuestro tiempo es muy importante y nuestro conocimiento y experiencia para estarlo aplicando, haciendo formularios a mano, transcribiéndolos en Excel y luego tratando de formularlos para encontrar qué es lo que pasa. Solamente describimos que hay unos riesgos altos, otros nulos, otros medios o bajos. Y cuarto, es entender que porque utilicemos nuevas herramientas, no se nos va a acabar el trabajo. Por lo contrario, vamos a generar valor para nosotros mismos y nuestro talento. Nuestro talento, la moneda nuestro es el talento. Y obviamente para las organizaciones, si nos podamos destacar, haciendo que las organizaciones sean más competitivas, crezcan y se mantengan y sean sostenibles. Si eso ocurre, definitivamente nosotros estamos y siendo profesionales, y no hablo del título profesional de la licenciatura, como dicen en México, o el título de profesional, sino del valor que le generamos a las empresas. Y hoy el valor que se le genera a la empresa, el valor que se genera a las empresas, el valor lo dan los datos. O sea, el valor lo dan los datos. O sea, el valor lo dan los datos, ¿sí? En Google hay una frase que es cuando la gente entra a las reuniones es no opine si no tiene datos. Si no tiene datos, no opine, no diga nada. Son cuestiones subjetivas donde aquí se desconocen, porque es el mundo de los datos. Vemos los grandes, que Google, que Facebook, que todas estas empresas grandísimas, por ejemplo, Tesla, con todo lo que son sus vehículos y demás, y también lo vemos con el tema de SpaceX, con el lanzamiento de la reutilización de los cohetes, de los propulsores y las cápsulas, donde nunca se pensaba que iba a pasar eso, pero hoy ya pasa, y es porque entienden cómo integrar la información para sacar el provecho a los datos y tomar las mejores decisiones, optimizando todos los recursos, y a veces que son escasos. Entonces, si nosotros somos promotores de esa transformación digital, que es base, el primer paso es una cultura organizacional que piense en datos, basada en datos, y dos, lo integremos y demos ese salto, pues obviamente hacemos y generamos muchísimo valor a las empresas. Yo les diría a ustedes es, traten de utilizar herramientas tecnológicas, traten de utilizar las mejores herramientas tecnológicas y entendamos que ya estamos inmersos en la transformación digital y estamos inmersos en la revolución 4.0. No podemos seguir resolviendo los problemas que se tienen hoy con una dinámica que se imprimió después de la pandemia demasiado fuerte, con unos retos muy grandes, resolviéndolo con herramientas de antes de la pandemia. O sea, inclusive la pandemia nos lleva a otros escenarios donde debemos ser más ágiles. Hay una frase que me encanta que dice, el mundo empresarial no es de las empresas grandes, no, es de las rápidas. Las empresas que se transforman rápidos, las empresas que sean pequeñas, dan grandes saltos y se comen a las grandes. No son las grandes las que comen a las pequeñas, sino las rápidas. Las empresas rápidas, las que cambian rápido. Y las empresas son personas, son personas. Y nosotros como personas que trabajamos en temas de talento humano o en otras áreas que tienen que ver con las personas directamente, tenemos que empezar a incorporar herramientas que habiliten la tecnología y la transformación digital y la disrupción en este mundo 4.0 en el que estamos. Hablamos de teléfonos, hablamos de los smartwatch, que se llaman dispositivos ponibles, o sea, porque me los pongo y me los quito, o los dispositivos caen en la ropa o en los guayos, como los que usan los deportistas para saber cuánto corren, con qué fuerza golpean el balón, etcétera. Pero todos son datos y esto se vuelve un tema encantador donde sabemos o entendemos cómo usarlos y aplicarlos para mejorar la productividad de las empresas. Entonces, el mensaje que hoy les quería traer era ese, ¿sí? Definitivamente poder incorporar todo esto. No nos tenemos que volver expertos en datos, en tecnología, no, no, no. Es saber cuál es la mejor herramienta y poder incorporar a la organización. No es complejo, se los digo por experiencia, no es complejo hacer ese salto, no es complejo. Hoy es muy intuitiva las herramientas tecnológicas, estas de inteligencia de negocios, inclusive las de inteligencia artificial son muy intuitivas, fáciles de usar, fáciles de integrar, no son costosas, nosotros lo hacemos en Exista con empresas que tenemos de clientes y definitivamente encuentra uno que además de satisfacción generan valor y mejoran los procesos que hacen ellos. Entonces, este era el mensaje que les quería traer hoy. Le agradezco a Israel, mi gran amigo Israel, y a todos ustedes por escucharnos. No sé si tengan alguna pregunta o algo que nos quieran comentar. Gracias.
Estimado César, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Mientras alguien tiene por ahí quieres algún comentario, alguna pregunta, les dejé en el chat la liga para que se registren para la constancia de este webinar. Quien desee constancia, y les dejé el link para que se puedan registrar y poderles enviar en el transcurso de la semana, mandarles su constancia de participación en este webinar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, que con todo gusto, ya sea César o sea yo, les podamos resolver. El costo de la multa de no hacer la 035, estimado Carlos. Bueno, las multas por no, ojo, porque no solamente es por no aplicar la norma 035, es por no aplicar cualquier norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que según sea lo que el giro de tu empresa, ¿no? Y pueden ir desde los 23,000, 24,000 pesos, que es la mínima, hasta los 440,000 pesos aproximadamente por omisión de cada obligación o por cada trabajador afectado. Insisto, no solamente es por la 035, es por cada una de las normas y de las obligaciones de esas normas que le correspondan a tu centro de trabajo. Más o menos entre unos 23,000 pesos hasta 440,000, sí, más o menos 440,000 pesos aproximadamente. Luis, ¿tienen paquetes para el cálculo de estos indicadores? Me interesa poder migrar a este tipo de algoritmos. Estimado Luis, supongo que no sé si te refieras al de la 035. Sí, sí, tenemos varios paquetes, si gustas, con todo gusto nos podemos, aquí te voy a poner mi número de teléfono, es mi número de teléfono, o también les dejo por aquí el link de un chat, del chat de los webinars. Ya en este chat ya no te tienes que registrar para nada, directamente les mandamos ahí todos, les mandamos promociones, por ejemplo, ahorita tenemos promociones muy buenas de los diplomados que estamos por iniciar. Ahí les dejo para cualquiera, les dejo mi número, les dejo este link del grupo de WhatsApp, en el cual, insisto, les tenemos algunas promociones, hay ocasiones que también les damos por ahí algunos regalos, entonces por ahí con mucho gusto se puede hacer. ¿El pago puede ser a través de OXXO? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema se puede hacer a través de OXXO. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo lo que estamos haciendo con la norma 035 lo estamos haciendo desde Impulso, Agencia de Capacitación aquí en México. La alianza la tenemos con Exista, que está en Colombia, pero todo lo estamos haciendo y aquí el contacto soy yo, y les vamos dando el seguimiento hasta que tengamos los resultados y una hora por ahí de asesoría al final para la interpretación de los mismos. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, mientras si alguien tiene alguna otra duda, les comparto los próximos eventos que tenemos. Bueno, estamos por iniciar algunos diplomados, tanto el de seguridad y medio ambiente como el de recursos humanos van a iniciar por algunas cuestiones administrativas y causas de fuerza mayor. Vamos a iniciarlo hasta el mes de octubre. 4 de octubre iniciamos diplomado en gestión integral de recursos humanos. 5 de octubre iniciamos diplomado en seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, seguimos con las promociones hasta el día 30 de septiembre. Si quieres estar en el de seguridad y medio ambiente, te va a salir únicamente en 4,500 pesos. De recursos humanos, 5,500. Asimismo, también en octubre vamos a iniciar con el de normas oficiales mexicanas, quinta generación, 120 horas. También iniciaremos este noviembre en capacitación, diplomado en capacitación, 4,000 pesos te sale en este momento si te inscribes antes del día 30 de septiembre. Y uno nuevo, este es internacional, en prevención de violencia de género. Tendremos ponentes de México, Panamá, Colombia y Perú. La constancia del webinar no tiene ningún costo, solamente, por favor, si puedes mandar ahí en la liga que pusimos anteriormente, mándanos tus datos y con gusto en la semana te hacemos llegar la constancia de este webinar. Únicamente les solicitamos que nos ayuden ahí
a compartir nuestras publicaciones, que nos ayuden a poder hacer extensiva las invitaciones a estos diplomados, perdón, a estos webinars. Y bueno, pues eso es básicamente lo que les estamos solicitando. Y recordarles la próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener, hablando ahorita de los diplomados, tanto de normas oficiales como el de seguridad y medio ambiente, vamos a tener a nuestro amigo Ludovic Aragón de LEPS e Impulso con el siguiente webinar que va a ser generalidades de la norma 031 de la Secretaría del Trabajo, que es enfocada a temas de construcción, seguridad y salud en el trabajo, enfocada a lo que es construcción. Próximo domingo, Ludovic Aragón, igual a la misma hora, ¿sale? Con todo gusto, Luis, les comento, en el link, se los pongo nuevamente, en ese link, ahí les pasamos promociones, les pasamos nuestros eventos, son los primeros que se enteran. Entonces también únanse al grupo de webinar, únanse a nuestra comunidad, denos like ahí en la página de Impulso, ayúdenos a compartir. Todos estos webinars son gratuitos, los ponentes hacen su esfuerzo por estar en domingo, al igual que cada uno de nosotros, para estar en domingo, en la noche, para poder llevar capacitación de calidad. Y no solamente de manera nacional, sino también de manera internacional. No sé si alguien tenga alguna otra duda para nuestro amigo César. ¿Nadie? Bueno, pues no me queda más que agradecer. Muchísimas gracias, mi estimado César. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por tu aportación. La verdad es que nuestros clientes han estado muy contentos. Ya tenemos recompras que han ido haciendo sus evaluaciones año con año, la de la 035, y pues muy contentos. Mi estimado César, muchísimas gracias. Espero verte muy pronto. Y a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirse capacitando. Un honor. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Que pasen una excelente noche. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias.